Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 13, Niño Problema. Shouta no pudo evitar jugar con la canica que Viridian le había arrojado antes mientras se sentaba junto al escritorio de Tsukauchi después de su turno. El niño era inteligente, haciendo que las canicas tuvieran una triple función, como una forma de llamar a los héroes, municiones y una especie de firma improvisada. Viridian sería un héroe popular y efectivo si simplemente saliera de las calles y participara en un programa de héroes, pero primero, tendría que aprender a cuidarse mejor, porque realmente no debería estar en las calles la noche después de que casi lo matan. El niño debe tener una increíble tolerancia al dolor para salir y pelear tan pronto. El único indicio de que Viridian había resultado herido era una velocidad de carrera moderadamente más lenta y una ligera rigidez cuando se retorcía, pero no había dejado que eso lo detuviera mientras luchaba. Shouta no sabía si Viridian se había roto las costillas o simplemente se las había magullado, pero el niño no debería estar tan acostumbrado a soportar el dolor. Tampoco debería estar acostumbrado a ocultar sus heridas. Shouta ni siquiera estaba seguro de que el niño problemático lo hubiera estado haciendo conscientemente, porque la forma en que el niño lo había estado haciendo instintivamente, como fingir que estaba bien, era un hábito que había desarrollado después de años de práctica. ¿Y no era eso preocupante? La obviamente alta tolerancia al dolor de Viridian y la tendencia a ocultar sus heridas eran solo las últimas entradas en una inquietantemente larga lista de preocupaciones que Shouta tenía sobre el niño. Corrió directamente al peligro cuando lo más inteligente que podía hacer era huir, y si había algo que Shouta sabía, era que Viridian no era estúpido. Sabía que el chico era inteligente solo por la forma en que había memorizado las rutas de patrulla de todos, y esa inteligencia solo había sido confirmada por la forma en que apuntó a cualquier debilidad que pudiera en las defensas de su objetivo. Pero luego vio el cuaderno. El niño probablemente era un genio y Nefu estaría salivando si hubiera tenido la oportunidad de leer lo que Shouta tenía, y sin embargo, el niño insistió en que no era inteligente. Al principio, Shouta había asumido que estaba bromeando, pero cuanto más pensaba en la conversación que habían tenido antes, más se daba cuenta de que Viridian creía honestamente lo que había dicho. Shouta no sabía si siquiera quería pensar en lo que debió haber sucedido en la vida de Viridian para convencer al niño de que era un idiota a pesar de sus obvias habilidades, y eso era aún más cierto si tenía una peculiaridad de análisis. Lo que hizo que Shouta volviera a su lista de preocupaciones. Si el niño pensaba que era estúpido a pesar de su inteligencia, ¿qué otras mentiras creía? De alguna manera pensó que no valía nada. Pensó que su vida valía menos que la vida de las personas que salvó. Shouta recordó la pelea con el villano cangrejo. Viridian no lo había pensado dos veces antes de renunciar a sus armas para que Shouta pudiera pelear de manera más efectiva, y luego lo primero que hizo después de la pelea fue preguntarle si Shouta estaba bien, sin tener en cuenta su propia seguridad o bienestar. Era como si Viridian hubiera decidido en ese momento que estaba bien si moría, mientras Shouta viviera. Volvió a mirar la canica, viendo cómo el verde y el negro se arremolinaban juntos. Era el niño. Oh. Tú también tienes uno. Shouta se estremeció cuando la voz demasiado vivaz de Amplifier prácticamente gritó detrás de él y casi dejó caer la canica. Tal como estaba, lo buscó a tientas y solo logró tocarlo con la palma de la mano antes de que rodara por el suelo. Se volvió para mirar a Amplifier, quien le sonrió tímidamente. Lo siento, ¿qué tenéis, chicos? Tsukauchi preguntó mientras se acercaba con el papeleo y el café. Viridian tiene una nueva tarjeta de visita. Amplifier sonrió y buscó en sus bolsillos antes de mostrar triunfalmente a Tsukauchi una canica verde idéntica a la que casi se le había caído a Shouta. Ha comenzado a lanzar estas en lugar de piedras para que sepamos que es él. Tsukauchi frunció el ceño al mirar el mármol, luego se volvió hacia Shouta. ¿Y tú también tienes uno? Shouta suspiró y le mostró a Tsukauchi su canica. Honestamente, no le sorprendería que las canicas se convirtieran en una insignia de honor entre los héroes locales. Podía verlos convirtiéndose en una especie de tarjeta de membresía para un club exclusivo de héroes en el que Viridian confiaba, aunque Viridian recurría a los héroes en función de la disponibilidad, no la confianza o la competencia. Aún así, no dejaría que sus colegas empezaran a recopilarlos. Parece que está abrazando su popularidad entonces. Tsukauchi dijo con amargura. Si está haciendo un esfuerzo adicional para tener una firma. No creo que eso sea lo que él tenía en mente. Shouta dijo mientras guardaba su canica. No sé si lo has escuchado, pero Viridian de alguna manera puso sus manos en una resortera, y las canicas son su munición principal.
Hasta donde yo sé, en realidad no estaba planeando que fueran una tarjeta de presentación. Tiene una resortera. El amplificador rebotó hacia arriba y hacia abajo en su asiento. ¿Lo has visto usarla? ¿Su puntería es buena? Shouta asintió, no la ha dominado de ninguna manera, pero es lo suficientemente bueno para hacer el trabajo. Me llevó a un grupo antes y siguió arrojándolos con canicas para distraerlos y hacerlas más fáciles de derribar, y no me golpeó ni una vez. Probablemente mejorará con él cuanto más entrene, pero por ahora, parece estar más cómodo con el combate a corta distancia. Tiene algunas tuberías de doble empuñadura que usa como armas contundentes. ¿Tubería? Preguntó Tsukauchi. ¿No se consideran un arma improvisada? ¿Por qué no invirtió en algo mejor, como una tonfa? Hay distribuidores de armas ilegales más que suficientes para que no tenga problemas para encontrar algo. Y, sin embargo, el niño problemático elige usar algo que se puede comprar literalmente en cualquier ferretería. Dijo Shouta. Lo hace más difícil de rastrear. No es que nos vayamos a molestar. Amplificador activado. No está lastimando a nadie. Es un justiciero. Tsukauchi dijo con severidad. Y debemos estar preparados para capturarlo si alguna vez cruza la línea hacia la villanía. Ambos saben lo común que es eso. Todos guardaron silencio por un momento al recordar a Stendhal y los otros justicieros que se habían vuelto. Los vigilantes tendían a ser villanos extremadamente aterradores. Viridian aún es joven. Shouta dijo finalmente. Todavía hay tiempo para guiarlo por el camino correcto. ¿Sí? Amplifier estuvo de acuerdo. Es solo un niño, así que ten cuidado con él, Tsuki. Tsukauchi hizo un fuerte gesto, solo mantén un ojo sobre él. Si da algún indicio de que está yendo demasiado lejos, debes traerlo. Si lo atrapamos lo suficientemente rápido, incluso podría ser candidato para el programa de rehabilitación de vigilantes. ¿Esa cosa vieja y polvorienta? Preguntó Amplifier. Pensé que era solo un artefacto de la época en que las licencias de héroe aún estaban comenzando. ¿Alguien ha pasado por el programa en las últimas décadas? No es común de ninguna manera, dijo Shouta, porque la sociedad espera que los héroes comiencen legalmente ahora, pero las leyes aún están en los libros. Dado que el programa no ha sido anulado, las fuerzas del orden aún pueden solicitar a la comisión de héroes que permita la participación de un justiciero, siempre que no utilicen fuerza excesiva en sus derribos. Y dado que los justicieros como Knut Leduster, que rutinariamente golpean a los villanos hasta convertirlos en pulpa, son más comunes, dijo Tsukauchi, la mayoría de los justicieros modernos no califican. No es probable que la comisión de héroes apruebe a un niño sin entrenamiento como Viridian para el programa de todos modos, de lo contrario, trataría de que lo aprobaran ahora. Supongo que eso tiene sentido. Amplificador puso mala cara. Pero aún me encantaría ver a Viridian como un héroe legítimo. ¿Te imaginas ver niños con sudaderas verdes y canicas pequeñas en llaveros o algo así? ¿Qué te hace pensar que incluso querrá mercancía? Dijo Shouta. Él podría querer permanecer bajo tierra. No seas ridículo. Amplifier hizo a un lado sus preocupaciones. Es un joven adolescente feliz, por supuesto que quiere ser famoso. Shouta frunció el ceño. Al niño solo habían escrito un artículo, pero incluso eso parecía incomodarlo. Y a Shouta también le preocupaba que feliz no fuera la palabra correcta para describir el estado mental de Viridian. ¿Qué pasa, Eraser? Preguntó Tsukauchi. ¿Algo te molesta? Es solo, Shouta se pasó una mano por la cara, haciéndolo lucir aún más exhausto de lo que realmente estaba. Hay un montón de pequeñas cosas que se han ido acumulando y no estoy muy seguro de qué hacer al respecto. Quizás podamos ayudar. Tsukauchi dijo amablemente. ¿Qué te molesta? Creo que Viridian podría estar deprimido. Dijo Shouta. ¿Qué? Amplificador dijo. Es un adolescente, ¿por qué estaría deprimido? Por lo que he reunido, no tiene la mejor vida. Shouta comenzó a hacer rodar la canica entre sus dedos nuevamente. Anoche, casi muere ayudándome con una pelea, pero estuvo fuera de nuevo esta noche, peleando como si nunca hubiera sucedido. Así que es imprudente. Dijo Tsukauchi. Eso es bastante común en los adolescentes. No significa que esté deprimido. Sí, ser imprudente es normal en los adolescentes, soy maestro, así que lo sé mejor que la mayoría, pero la imprudencia de Viridian va más allá de lo que veo en mis alumnos. Dijo Shouta. Es casi como si él creyera que su vida no vale nada, lo cual no es una actitud que alguien desarrolle de la noche a la mañana. ¿Crees que podrían estar abusando de él? Tsukauchi dijo al darse cuenta. Shouta negó con la cabeza, no en casa.
Viridian nunca mencionó eso, pero cuando mencioné la escuela una vez, el niño cerró por completo. Matones, dijo Tsukauchi. Shouta asintió con la cabeza, actúa como si estuviera acostumbrado a ocultar las heridas y el dolor, por lo que es posible que haya estado tratando de ocultar el acoso a su familia. ¿Eso significa que él mismo ha estado tratando sus heridas, no? Amplificador dijo. ¿Recuerdas la primera vez que hablé con él? Un empleado de la tienda sufrió quemaduras graves durante un robo y cuando fui a ver a la víctima, Viridian ya había dado primeros auxilios. Cuando le pregunté cómo sabía cómo hacer eso, simplemente dijo que había tenido mucha práctica. No pensé nada en eso en ese momento, pero ¿crees que? Shouta suspiró, desafortunadamente, sí, lo más probable es que tuviera que practicar por sí mismo. Sin embargo, no creo que el acoso sea completamente físico. Psicológicamente, se apagó. Era solo una corazonada, pero esperaba estar equivocado. Esperaba que Viridian fuera emocionalmente resistente y tuviera acceso a los recursos adecuados para lidiar con el abuso que enfrentaba en casa. Esperaba que el niño problemático se hubiera convertido en un justiciero porque pensaba que eran geniales o que molestaban a los héroes. Pero Tsukauchi le hizo un gesto para que continuara y Shouta suspiró, no sabe lo que vale. Esta noche eché un vistazo a su cuaderno y el niño es brillante, pero parece creer genuinamente que es estúpido. Se encuentra con peleas para las que no está preparado y no parece preocuparse por su propia seguridad, a pesar de que está casi excesivamente preocupado por la seguridad de las víctimas e incluso de los héroes con los que está luchando. La primera vez que lo conocí, le dije que no debía meterse en peleas porque no quería morir y dudó. Shouta se frotó el puente de la nariz con cansancio y frustración mientras Amplifier y Tsukauchi lo miraban con los ojos muy abiertos. Creo que Viridian podría tener tendencias suicidas. Capítulo 14, Bully es una patada en las costillas de Izuku lo despertó. Se había vuelto a quedar dormido en clase. Había estado durmiendo mucho menos desde que comenzó a salir como vigilante, lo que, por supuesto, lo llevó a cansarse más durante el día, pero solo empeoró ahora que tenía una conmoción cerebral que aún estaba curando. Sus maestros no parecían preocuparse lo suficiente por Izuku como para notar cuando se quedaba dormido en clase, pero sus compañeros aparentemente eran una historia diferente. Miró hacia arriba para ver a algunos estudiantes apiñados alrededor de su escritorio, pero la mayor parte de la clase, incluido Kacchan, ya se había ido para almorzar. ¿Qué pasa, Deku? Ese era el chico con ojos extensibles que a veces rondaba a Kacchan. ¿Noche ocupada prostituyéndote o algo así? No. Dijo un niño con una pequeña peculiaridad de brillo. Deku es demasiado inútil incluso para eso. El niño se rió, tienes razón. Hazles un favor a todos a Deku y muere. Deja algo de oxígeno para las personas que realmente merecen respirar. Izuku miró al suelo y trató de ignorarlos mientras recogía sus libros y se levantaba para ir a almorzar. Ya estaba a la mitad del día, podía superar esto. Fueron solo unas pocas horas más. Llegó hasta el pasillo antes de que sus compañeros comenzaran a acosarlo de nuevo. Oye Deku. El mismo chico gruñó. ¿Nos estás ignorando? Izuku corrió por el pasillo tan rápido como pudo. Si podía llegar al comedor, con suerte sus compañeros de clase se distraerían con la promesa de comida e incluso si no lo estuvieran, las palizas tendían a ser un poco mejores si había mucha gente alrededor. Desafortunadamente, en su prisa por escapar, Izuku se olvidó de mirar hacia dónde iba y se topó directamente con el niño de su clase cuyo cabello estaba hecho de rocas. Mira por dónde vas, Deku. Lo siento. Tartamudeó Izuku. No estaba mirando a dónde iba y solo quiero ir a almorzar, así que, trató de esquivarlo, pero él puso una gran mano en su hombro y lo empujó hacia atrás antes de que pudiera. ¿Crees que puedes chocar conmigo y no enfrentar ninguna consecuencia? Izuku comenzó a temblar y se dio la vuelta. Si pudiera correr antes de que los otros dos lo alcanzaran, entonces podría tomar una ruta diferente al comedor y... Ahí estás, Deku. El chico de antes lo miró de reojo cuando él y otro chico se pusieron detrás de él, solo para ver al chico de pie amenazadoramente detrás de él. ¿Estaban buscando a este nerd? Deku cree que puede ignorarnos. Dijo el brilloso. Sí. Los ojos se inclinaron hacia el espacio personal de Izuku. Él piensa que es mejor que nosotros. Izuku se encogió, no, eso no es nada. Realmente creo que deberíamos ir a almorzar, ¿no? El chico convirtió ambos puños en rocas y golpeó a Izuku contra la pared. Creo que tal vez deberíamos darle una lección a este perdedor sin peculiaridades primero.
Inko corrió a la escuela presa del pánico, casi olvidando su bolso en el trabajo en su prisa por llegar a Izuku. La mujer del teléfono no había dicho mucho, solo que Izuku se había peleado en la escuela y que tenía que ir a buscarlo. ¿Una pelea? Su bebé no se metía en peleas. Las miró, las analizó, pero no se metía en ellos. ¿Qué ha pasado? ¿Y si Izuku estaba herido? ¿Y si él? Inko negó con la cabeza. No podía dejar que su ansiedad se apoderara de ella en este momento. Izuku la necesitaba. Necesitaba estar tranquila por Izuku. Cuando finalmente llegó a la escuela, se apresuró a cruzar la puerta principal y siguió las señales hasta la oficina principal. Disculpe. Recibí una llamada suya sobre mi hijo, Izuku. Señora. ¿Midoriya? Preguntó la secretaria. Inko reconoció su voz como la que la había llamado para decirle que entrara. Inko asintió y la secretaria señaló una puerta a un lado de la oficina. El director ya lo está esperando. Entre. Gracias. Inko corrió a través de la puerta, pero se detuvo y se tapó la boca con la mano cuando vio a Izuku. Oh bebé. Izuku estaba acurrucado en una silla frente al director de aspecto enojado. Su uniforme estaba roto y definitivamente necesitaría ser reemplazado, pero eso no fue lo que hizo que las lágrimas se llenaran de lágrimas. No, lo que hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas fue la colección moteada de nuevos moretones que cubrían el rostro y el cuello de su hijo. Por la forma en que los moretones se hundían debajo de su cuello, Inko no tenía ninguna duda de que sus brazos y torso estaban en un estado similar. ¿Qué ha pasado? Señora. Midoriya, ¿estás aquí? Bien. El director le hizo un gesto para que tomara la silla junto a Izuku. Ahora que finalmente has llegado, podemos discutir el castigo de Izuku. Castigo. Inko miró entre el director e Izuku, quien parecía estar tratando de hacerse lo suficientemente pequeño como para desaparecer sin suerte. Ni siquiera me ha dicho de qué se trata esto. Como explicó mi secretaria por teléfono, Izuku instigó una pelea. Una pelea. Inko miró al director con incredulidad. Mira el estado de mi hijo. Eso no fue una pelea, fue una paliza. La boca del director se tensó en un ceño severo. Atacó a varios de sus compañeros sin provocación y los obligó a tomar medidas defensivas. Como estoy seguro de que sabe, señora Midoriya, nuestra escuela tiene una política de cero tolerancia hacia las peleas y, como tal, suspenderé a Izuku durante 2 semanas. ¿Esa suspensión? Inko negó con la cabeza. ¿Qué pasa con los otros estudiantes? ¿Los están suspendiendo también por lo que le hicieron a mi hijo? El director miró a Izuku, luego a ella. No tenemos la costumbre de castigar a las víctimas por defenderse, señora Midoriya. Tu hijo fue quien inició la pelea, así que él será quien recibirá el castigo. ¿Qué? Inko no pudo evitar levantar la voz. Pero mi hijo no comenzó esa pelea, sé que Izuku, él no haría eso. Esos otros niños, si tiene un problema con la forma en que manejo mi escuela, señora Midoriya, interrumpió el director, entonces tal vez debería buscar uno diferente. Inko lo miró con incredulidad. ¿Qué? Eso será todo, la señora Midoriya. El director volvió a los papeles en su escritorio. No se permitirá que Izuku regrese a la escuela durante las próximas 2 semanas. Si aparece en el campus, tendrá que venir a recogerlo y, si vuelve a suceder, no tendremos más remedio que emprender acciones legales. Que tenga un lindo día. Por primera vez, Inko se dio cuenta de que el director no había intentado ni una vez pedirle a su hijo su versión de la historia, ni siquiera le había permitido defenderse desde que ella había llegado. Siempre existía la posibilidad de que le hubiera dado a Izuku esa oportunidad antes de que ella llegara a la escuela, pero con la forma en que había ido la conversación, Inko no creía que eso fuera muy probable. La habían llamado aquí para que el director pudiera ejecutar el castigo, no para resolver la situación o averiguar qué sucedió realmente. Izuku no miró hacia arriba cuando se fueron y comenzó a caminar hacia la estación de tren. ¿Qué había estado pasando en esa escuela? ¿Por qué había estado pasando Izuku? Sabía que había habido algunos problemas con algunos niños siendo malos con él justo después de que le diagnosticaran sin peculiaridades, pero él siempre se lo había dicho para que pudieran informar del problema y luego había dicho que se detuvieran. A no ser que, en realidad, nunca se detuvo. No. Inko vio como Izuku se congeló, luego pareció forzarse físicamente a seguir mirando. Su pobre bebé había estado pasando por todo esto solo durante años. ¿Por qué no se lo dijo? Eran todo lo que tenían. Debería habérselo dicho, ella podría tener que... Se fue con el director. Mucho bien que hubiera hecho. ¿Qué podría haber hecho ella si lo hubiera sabido?
No estoy enojado contigo, Izuku, dijo ella en voz baja. Me entristece que hayas sentido que no pudiste decírmelo, pero entiendo por qué no lo hiciste. Puedes ser honesto conmigo, cariño. El acoso no se detuvo, ¿verdad? Izuku tragó, luego negó con la cabeza e Inko sintió que se le rompía el corazón. Su bebé nunca estuvo tan tranquilo. ¿Qué le habían estado haciendo esos chicos para obligar a Izuku, que apenas podía pensar sin murmurar, a quedarse completamente en silencio? Ella quería, bueno, probablemente no era muy saludable querer lastimar a los niños. Pero habían lastimado a Izuku. Se lo merecían. Gracias por decírmelo, cariño, dijo Inko. Estoy aquí. No sé qué vamos a hacer, porque la escuela obviamente no va a ser de ninguna ayuda, pero superaremos esto juntos, ¿de acuerdo? Izuku la miró y sonrió temblorosamente, luego hizo una mueca cuando empezaron a bajar las escaleras hacia la estación. Inko frunció el ceño y miró a su hijo un poco más de cerca. Claro, esa mueca podría haber sido por cualquiera de sus numerosos moretones, pero, ¿había estado acunando su brazo izquierdo así todo el tiempo? ¿Cómo no se había dado cuenta de eso? Bueno, probablemente se había distraído con los moretones y el idiota que se llamaba a sí mismo el director, por lo que no podía culparse a sí misma, pero por la forma en que lo sostenía, su brazo tenía que estar muy dolorido. Izuku, ¿qué le pasa a tu brazo? Izuku se congeló y la miró con los ojos muy abiertos y asustados antes de forzar una sonrisa en su rostro. No es nada, mamá. No te preocupes por eso. Inko frunció el ceño. Las primeras palabras que su hijo le había dicho desde que comenzó todo este lío, y estaba tratando de convencerla de que todo estaba bien. Obviamente no estaba bien, no es nada, Izuku, parece que estás sufriendo. Déjame verlo. Izuku negó con la cabeza y trató de avanzar más hacia la estación. Inko no sabía que la poseyó para agarrar su brazo herido para detenerlo. ¡Ay! Izuku gritó y apartó su brazo de ella, las lágrimas que había estado conteniendo caían libremente por sus mejillas. Inko levantó las manos para calmarse. Izuku, cariño, estás herido, déjame revisarlo. Él vaciló un largo momento antes de extender el brazo hacia ella y apartar la mirada avergonzado. Suavemente se subió la manga y jadeó. Todo el brazo se estaba volviendo de un feo tono púrpura e Inko realmente esperaba estar imaginando la extraña forma en que parecía doblarse ahora que Izuku no lo sostenía contra su cuerpo. Izuku, vamos al hospital. Izuku volvió a agarrar su brazo y se bajó la manga. Mamá, no necesito. Ella le lanzó una mirada que lo calló. Izuku, por lo que parece, ese brazo podría estar roto. Tienes que ir al hospital. Izuku se quedó en silencio de nuevo mientras cambiaban de dirección y se subían al tren que los llevaría al hospital, en lugar de llevarlos a casa. A Inko no le gustaba que su hijo se quedara en silencio así, pero era preferible que mintiera e insistiera en que estaba bien cuando obviamente no lo estaba. ¿Qué iban a hacer? Capítulo 15, el hospital. Izuku dejó que mamá lo llevara a la sala de espera y él se sentó mientras ella se dirigía al escritorio para completar el papeleo. Cuando terminó, vino y se sentó a su lado, pero no había nada que pudiera decir para mejorar la situación, así que simplemente se sentaron en silencio hasta que se llamó a Izuku. Una enfermera los llevó a una sala de examen y tomó los signos vitales de Izuku. Ella miró los moretones de Izuku, luego miró a Inko con sospecha. ¿Qué pasó? Ninguna cosa. Izuku dijo rápidamente. Me acabo de caer, hubo una pelea en la escuela. Inko interrumpió. Me ha estado escondiendo el acoso, así que tiene sentido que también señor lo oculte, pero ya no tienes que hacer eso, Izuku. Izuku volvió a mirar al suelo y la enfermera asintió antes de irse para ir a buscar al médico. Izuku, lo que fuera que iba a decir fue interrumpido por el doctor abriendo la puerta. Izuku Midoriya. Izuku asintió y el médico se sentó junto a la mesa de examen en la que estaba sentado. ¿Puedes decirme qué está pasando? Estoy bien. Izuku dijo. Puedo manejarlo, mamá está preocupada. Izuku. Inko estaba empezando a exasperarse. ¿Por qué Izuku no dejaría que lo ayudaran? Está bien. El doctor sonrió. Estoy seguro de que eres un joven fuerte. Pero, ¿por qué no me muestras lo que le preocupa a tu mamá, para aliviar sus nervios al menos? Izuku frunció el ceño por un momento antes de quitarse la chaqueta del uniforme, luego la camisa, luchando mientras trataba de desabrochar los botones con una mano. Inko casi lo ayuda, pero una mirada fue suficiente para decirle que Izuku necesitaba hacer tanto por su cuenta.
Ella luchó por no jadear de horror cuando vio la colección de moretones que se había estado escondiendo debajo de su ropa, algunos ya en las etapas de curación, lo que significaba que esta estaba lejos de ser la única paliza que Izuku había recibido. Sin embargo, el médico se limitó a tomarse las heridas con calma y comenzó a pinchar suavemente su brazo. ¿Esto duele? Izuku hizo una mueca, pero negó con la cabeza. El doctor suspiró, me sentiría más cómodo con unas radiografías, ¿de acuerdo? Señora Midoriya, quédese aquí y yo acompañaré a Izuku a radiología, ¿de acuerdo? Izuku pensó que todos estaban exagerando. Sí, le dolía el brazo, pero no estaba roto. Probablemente. Honestamente, Izuku no había pensado qué pasaría si así fuera y no habían ido al hospital, pero su brazo no le dolía lo suficiente como para romperse. Después de que se tomaron las radiografías, esperaba que el médico lo llevara de regreso a la habitación donde estaba esperando su madre, pero el médico lo llevó a otra diferente. El doctor cerró la puerta y se volvió hacia Izuku. Midoriya, solo quiero que sepas que estás a salvo aquí y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarte, ¿de acuerdo? Izuku asintió. No estaba muy seguro de por qué el médico le estaba diciendo esto. ¿No era para eso para lo que estaban los médicos? Bien, dijo el doctor. ¿Ahora, está todo bien en casa? Izuku miró al doctor confundido. ¿Sí? ¿Por qué no sería así? Bueno, a veces, cuando los niños llegan con lesiones como las tuyas, los ojos de Izuku se agrandaron. ¿Crees que mamá me hizo esto? ¡No! Trató de agitar instintivamente los brazos frente a él, pero hizo una mueca por el dolor que le causó la acción. No, mamá nunca me haría daño. ¿Está seguro? Preguntó el doctor en voz baja. No tienes que protegerla. ¡No! Yo solo. Izuku comenzó a llorar de nuevo. Amo a mi mamá. No le conté sobre el acoso porque no quería que se preocupara y no había nada que pudiera haber hecho de todos modos y no quería meter a nadie en problemas, pero luego empeoró y todavía no le dije y luego sucedió hoy y luego el director llamó y no quería venir aquí ahora ella se va a meter en problemas y todo es mi culpa y, respira, Midoriya. El doctor parecía un poco asustado. Tu mamá no se va a meter en problemas. Solo necesitábamos asegurarnos de que no hubiera ningún abuso y, para eso, teníamos que preguntar sin ella en la habitación. No quise asustarte, lo siento. Izuku asintió temblorosamente. Está bien, eso tiene sentido. Lo siento. El doctor sonrió. No es culpa tuya. Me alegra que tu mamá te esté cuidando, solo, avísale en el futuro. Hazle el trabajo un poco más fácil, ¿de acuerdo? Está bien. Se sintió un poco mal por mentirle al médico, pero las cosas mejorarían mucho si mamá pensara que se trataba de un incidente aislado. Ella no tendría que preocuparse tanto. El médico lo acompañó de regreso a la habitación donde mamá estaba esperando y abrió el archivo que le dio el radiólogo. Está bien, parece que tiene una fractura en el brazo izquierdo, pero sus costillas están bien, así que esa es la buena noticia. Solo se necesita alinear el hueso y ponerle un yeso y estará listo para irse. ¿Qué color quieres? Izuku se encogió de hombros. Hace unos meses, probablemente habría optado por los colores de All Might, pero ahora. Verde está bien. Decidió finalmente. No necesitaba coincidir con su equipo de vigilante, pero el verde era su color de vigilante, por lo que lo hizo sentir útil. No como un deco al que le rompieron el brazo en la escuela y acusaron a su madre de abuso infantil. Fue tan estúpido. El yeso tardó más en ponerse de lo que Izuku había pensado. Tuvo que secarse entre las distintas capas, pero al final, tenía un yeso semicómodo que encerraba su brazo desde el codo hacia abajo. Ahora, si tan solo tuviera amigos para firmarlo. Está bien, Midoriyas, están casi listos para irse. Solo enviaré a la enfermera que pueda repasar cómo cuidar el yeso. Muchas gracias. Mamá dijo. El doctor sonrió, es un placer. Una vez que estuvieron solos, cayó el mismo silencio incómodo que había dominado toda la tarde. Inko miró a Izuku y se preguntó cómo mencionar lo que había comenzado a pensar mientras Izuku estaba recibiendo sus radiografías. No creo que la escuela esté funcionando. Dijo finalmente. Izuku la miró. ¿Qué? La escuela. Ella dijo. No creo que encaje bien. Si supieran lo que esos otros niños te estaban haciendo y te culparan en lugar de hacer algo para detenerlo, entonces, suspiró, pero sé lo cerca que siempre has estado con Katsuki. No quiero separarte de él. Izuku se mordió el labio e Inko pudo ver su cerebro trabajando horas extras mientras debatía qué decir. No creo que Kat-chan me extrañe. Inko sintió que su corazón se rompía de nuevo. Katsuki.
Ella había esperado que él hubiera protegido a Izuku porque quería ser un héroe, pero con lo roto que sonaba Izuku y lo convencido que parecía de que Katsuki no lo extrañaría, entonces, oh, su pobre bebé, podríamos considerar la posibilidad de transferirte a una escuela diferente. Ella dijo. Para su sorpresa, Izuku negó con la cabeza, no tendría ningún sentido. Yo soy el problema y eso va a ser el mismo donde quiera que vaya. Ir a una nueva escuela solo significaría que sería un chico nuevo y sin peculiaridades. Inko frunció el ceño. Desafortunadamente, vio la lógica de Izuku. El acoso había comenzado porque le diagnosticaron sin peculiaridad e Izuku tenía razón, eso no iba a cambiar. Le gustaría creer que una nueva escuela sería mejor y más amable, pero, los niños eran crueles. Había una buena posibilidad de que sus nuevos compañeros de clase fueran tan malos o incluso peores que los que él tenía ahora. Ella no podía hacerle eso, pero tampoco podía, en buena conciencia, enviarlo de regreso a Aldera. No después de cómo habían tenido la audacia de culparlo por ser intimidado. Pero, ¿qué otras opciones había? ¿Y si pudiéramos encontrar algo en línea? Ella sugirió. No puede ser intimidado por otros estudiantes si no hay ninguno. Izuku parecía escéptico, ¿existe algo así? Inko se encogió de hombros, no lo sé, pero si lo hace, al menos lo investigarías. ¿Ves si es algo que te interesaría? Izuku pensó por un largo momento, e Inko estaba empezando a preocuparse de que de alguna manera había dicho algo incorrecto cuando Izuku sonrió, está bien, mamá. Prometo que lo investigaré cuando lleguemos a casa. Perfecto. Dijo Inko. Cuando lleguemos a casa, no nos vamos a preocupar por nada más que cenar y ver la televisión. ¿Trato? Izuku se rió, trato. Hubo un golpe en la puerta y la enfermera entró, hola, Midorillas. Estoy aquí para darte algunas instrucciones, entonces estarás listo. Ese yeso debe permanecer colocado durante unas 6 semanas para que su brazo tenga el tiempo suficiente para sanar. Manténgalo seco y no participe en ningún deporte o actividad vigorosa que pueda irritarle el brazo hasta que le quite el yeso. Asegúrese de llamarnos si cree que algo anda mal y eso es todo. Eres libre de irte. Mamá agradeció a la enfermera y se fueron. Izuku sintió que su estómago se retorcía mientras revisaba mentalmente las instrucciones. No se le permitió realizar ninguna actividad física que pudiera empujar su brazo durante el próximo mes y medio. Si lo hacía, podría volver a lesionarse el brazo, lo que causaría más problemas a todos y haría que mamá pasara por toda esta preocupación de nuevo, y no podría hacerle eso. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer con su vigilantismo?